Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Vamos a estar leyendo en esta noche ahí en capítulo 10 de Hechos, del 1 al 20. Y este pasaje me habla a mí de que cada nueva experiencia que tenemos en el Señor debe ser como una puerta abierta para otra experiencia, para otro paso de crecimiento, para alcanzar mayores cosas en Dios. Algo que no debemos darnos el lujo es de permitir que los logros alcanzados, cualquier cosa que hayamos alcanzado, nos satisfagan de tal manera que nos inviten a detenernos y pensar que ya hemos alcanzado todo. Que cada nueva victoria nos produzca en nosotros más bien la sed de una nueva batalla y no el placer de tener un trofeo de algo que ya pasó. Que cada día que caminamos con el Señor tengamos el apetito, el hambre por algo nuevo de parte de Él en nosotros. Estamos hablando de Pedro en capítulo 9. Recuerda que él había llegado allí a Lida, y en Lida fue usado por Dios para sanar a un paralítico, Eneas, que tenía 8 años de estar allí postrado. De allí fue llamado a Jope debido a la muerte de Dorcas, de Tabita, y fue usado por Dios para que esta mujer resucitara. Quizás ese era un momento de sentir mucha satisfacción y decir, bueno, Dios me ha usado sanando paralíticos, levantando muertos. Pero Pedro sabía que había algo nuevo para él. Me interesa saber cómo Pedro oraba. ¿Cómo oraría este hombre? ¿Qué le pediría a Dios? Señor, estoy viendo tu mano poderosa haciendo estas cosas, pero quiero ver más. Necesitamos ver más de estas cosas. Señor, hay todavía mucha gente necesitada. Y probablemente Pedro oraba, Señor, úsame. Quiero ser útil en tus manos, como muchos de nosotros oramos y le decimos, Señor, por favor, aunque hemos visto cosas muy lindas de parte tuya, queremos ver más. Queremos experimentar nuevas cosas en ti. Queremos que el poder tuyo nos siga usando. Abre nuevas puertas. Y que esta experiencia que estamos pasando me permita estar listo, preparado para una experiencia nueva. Dios tenía planes para Pedro. Y eso es muy hermoso, ¿no? Y Dios también tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para ti. Tú estás aquí en esta noche, no por una coincidencia, y no solamente porque tú quisiste venir, sino que Dios ha permitido una serie de acontecimientos en tu vida para que tú puedas estar aquí hoy. Y Él tiene un plan para tu vida, y Él quiere reforzar ese plano, quiere ayudarte a que tú lo lleves a cabo. Nos dice la palabra que unos 50 kilómetros al norte, no dice la palabra eso, dice de una ciudad que se llama Cesarea, que está a unos 50 kilómetros al norte de Jope, y era la capital de Judea, y ahí se iba a desarrollar una nueva experiencia en la vida de Pedro. Antes de leer este pasaje en Hechos 10 del 1 al 20, creo que sería bueno para nosotros hacernos una brevísima evaluación de nuestra vida, de nuestra experiencia con Dios. Hoy es jueves 8 de diciembre y podemos preguntarnos en este momento, ¿a dónde voy? ¿A dónde me dirige Dios? ¿De dónde vengo? ¿Qué hizo Dios conmigo en estos días? ¿Hay alguien que me esté llamando? ¿Qué es lo que realmente me motiva a seguir adelante? ¿Tengo la esperanza de una nueva victoria? ¿Tengo la esperanza de una nueva experiencia en Dios? ¿O estoy viviendo solo de los recuerdos del pasado?
¿Cómo es mi vida delante de ti, Señor? Me gustaría que por unos segundos cerráramos nuestros ojos y le preguntáramos al Señor, ¿a dónde voy, Señor? ¿A dónde me lleva esta fe? ¿A dónde me quieres llevar, Señor? ¿Qué pasó conmigo ayer? ¿Qué quieres hacer conmigo mañana? Ayúdame a entender el propósito de mi vida, Señor. Ayúdame a entender el nivel en el que tú me quieres usar. Señor, ayúdanos en esta hora a entender lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos en esta hora, Señor, a entender tus planes. Ayúdanos, Señor. Abre puertas para nosotros, Señor. Para cada persona que está en este lugar, en sus luchas, en sus pruebas, en sus dificultades, en sus victorias, en sus posibilidades, Señor. Abre puertas para nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo tuyo pueda guiarnos. Que en medio de tantas voces y ruidos que escuchamos, podamos discernir tu voz para dar nuestros pasos siguientes, Señor, hacia lo que tú quieres hacer con nosotros. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos, Dios. El texto empieza diciendo así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre con unos rasgos muy especiales era este Cornelio. Su nombre tiene el significado que algo hecho de cuerno, refiriéndose a la dureza del cuerno, y era un nombre muy apropiado para un militar, que debía de ser un hombre fuerte, firme de carácter para hacer su trabajo, un soldado romano. Un centurión era un capitán que estaba al mando de 100 soldados. Estos soldados eran legionarios, formaban parte de una legión. Cada legión en el ejército romano estaba formado de 6,000 soldados. Y estaban divididos en 60 centurias, cada una, desde luego, dirigida por un centurión. Muchos de ellos eran soldados voluntarios que venían de diferentes partes de Roma. Y ellos formaban compañías que les ponían el nombre muchas veces de la región de donde procedían. Y esta compañía era llamada la Italiana. Cada compañía se formaba entre 500 y 1,000 soldados. Dice que había muchas compañías dentro del ejército romano que tenían este nombre de la Italiana. Se dice que habían 28 legiones en los tiempos del emperador Augusto. 28 grupos de 6,000 soldados, que era el ejército romano. Y Cornelio era parte de este ejército. Y las responsabilidades suyas como centurión consistía en tener cuidado de los soldados a su cargo. Tenía que instruirlos y entrenarlos en el arte de la guerra. Él era responsable de instruir y entrenar a aquellos 100 soldados que estaban bajo su cargo. Él tenía que inspeccionar sus armas, que estuvieran al día, que estuvieran bien sus armas para el momento que tuvieran que ser usadas. Y además tenía que alimentarlos y vestirlos. Era responsabilidad de él sostenerlos. Y además de eso, comandarlos en la hora de las batallas.
un trabajo muy importante, ¿no? Era como un pastor, como una persona a cargo de la vida de aquellos 100 hombres. Por eso, un centurión era un soldado que, empezando desde los rangos más bajos, iba ganando los más altos por su fidelidad, por su braveza y por sus habilidades militares. Tenía que ser una persona de buen carácter y que tuviera también buen trato con los demás. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona a un centurión, se habla de una persona buena, ¿no? Cada vez que usted encuentra una referencia a los centuriones, eran personas buenas, ¿no? Porque tenían que tener esta clase de carácter para poder servir. Ellos ganaban buen dinero, ellos ganaban unas 20 veces más que un soldado común. Y en el caso de Cornelio, me parece que él hacía un buen uso de lo que él ganaba, porque dice que era una persona que tenía por costumbre dar ofrendas al pueblo, daba ofrendas al pueblo, daba limosnas, dice aquí en ese texto. Además de lo dicho, dice ahí que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solamente tenía una virtud personal de creer en Dios y confiar en Dios, pero dice que toda su casa, lo que me habla a mí de que era un hombre influyente en su hogar, influyente en su propia casa. Una virtud muy hermosa que todos los hombres debemos de pedirle a Dios. Señor, primero que todo, queremos tener influencia, buena influencia en nuestra casa. Que cuando llevamos una buena noticia a nuestro hogar, pueda ser creída allí en la casa, porque tenemos una influencia positiva en nuestra familia. Probablemente era una persona que asistía a escuchar la palabra en las sinagogas judías con su familia, pero todavía no se había convertido al judaísmo. Probablemente estaba luchando en su corazón, deseando saber cómo conocer probablemente o el judaísmo o la misma religión cristiana. Y por eso tiene el deseo de conocer y de llamar a Pedro. No era salvo y en su corazón probablemente estaba la pregunta de cómo puedo conocer a Jesús. Estaba seguro, cansado, desilusionado de la religión de su país, de la religión pagana, de la religión de los romanos y de la moral de su pueblo, y quería encontrar la verdad en Dios. Y nos dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Un ángel se le aparece a Cornelio y le da un mensaje muy positivo y alentador acerca de sus oraciones y de sus limosnas, que son registradas delante de Dios. Esto nos enseña que Dios no se olvida de nada que hacemos para Él. Todo lo bueno que hacemos, Dios se acuerda. Muchas veces tenemos miedo de que Dios se acuerda de todo lo malo. Pero lo bueno es que Dios se acuerda de todo
lo bueno. Cuando nos arrepentimos, dice que Él borra todo lo malo y no se acuerda de eso. No, Dios tiene una habilidad que los seres humanos no tenemos. Y Dios tiene la habilidad de olvidar. Nosotros no tenemos eso. A nosotros se nos van olvidando las cosas, pero no podemos hacer ningún ejercicio para olvidar. Y Dios sí se acuerda de todas las cosas buenas. De todas las cosas buenas. Leía hace poco de una tribu que cada vez que alguno de sus miembros hace algo malo, ellos se sientan juntos y empiezan a recordarle todo lo bueno que han hecho. Y no le recriminan lo malo que ha hecho, sino que le recuerdan lo bueno. El Señor se acuerda de todo lo bueno que usted y yo hacemos. El Señor lleva un registro, un récord de todo lo que nosotros hacemos. Y así pasó con este hombre, Cornelio. Y le dice que sus oraciones han subido delante de Dios y que han sido escuchadas. Y le indica algo que él va a hacer, que va a ser bueno para él. Y le dice, en Jope, en casa de un Simón curtidor, está posando uno que se llama Simón y que tiene por sobrenombre Pedro. A él debes de llamar, manda hombres para que lo traigan, y este Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. Yo no sé si en esta noche estamos pensando qué es lo que debo hacer. No sé cuánto estamos pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Qué debo hacer, Señor? Estoy en una encrucijada. Estoy en un momento de tomar decisiones, Señor, y no sé exactamente qué hacer. Por favor, ayúdame. Y el ejemplo de Cornelio me puede ayudar. Señor, yo sé que de alguna manera tú me vas a enseñar qué es lo que debo de hacer. Quizás tú me vas a mandar un ángel, o me vas a mandar otro hermano, o en la predicación, o en la lectura bíblica, pero yo voy a saber cuál es el próximo paso que debo de dar. Cornelio no duda en hacer aquello y envía a 2 de sus criados y a un soldado devoto, también parece que era un soldado creyente, ¿verdad? Y a los que le contó todo lo que le había pasado, lo que había recibido del ángel. El texto dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Lo que sucede al otro día, según este texto, es sumamente interesante. Mientras estos 3 hombres enviados por Cornelio se acercaban a Jope, el Señor prepara el corazón de Pedro para que los pueda recibir. Realmente para el Señor no hay sorpresas, ni hay casualidades. El Señor en la vida de sus hijos va preparando todo para que todo suceda de acuerdo a sus propósitos. Él no sabía que aquellos enviados por Cornelio venían a buscarlo, pero sí sabía algo que él debía hacer todos los días, que era orar. Y algo que yo creo que nosotros los cristianos debemos de recordar: todos los días necesitamos orar. Cada día necesitamos orar. La oración no es una obligación, una ley para ser buena gente. La oración es una necesidad para poder continuar con la vida.
La oración es como la respiración, es como la alimentación del corazón. Debemos que practicar la oración todos los días. Y tenemos que aprender a orar solos. Tenemos que aprender a orar en la intimidad. Tenemos que aprender a hablar con Dios de todas nuestras necesidades. La oración es una parte muy importante en nuestra vida. Dile a tu hermano que está allí cerca, por favor, dile, yo sé que necesitamos orar. Bueno, tal vez no sé, pero se me ha olvidado, ¿no? Pero me estoy acordando que necesitamos orar porque a veces se nos olvida. Y amanecemos con tantas urgencias y tantos asuntos importantes de nuestra vida que de repente parece que no nos quedamos sin tiempo para orar. Cuando dejamos de orar, estamos cerrando la puerta para que las cosas sobrenaturales sucedan. Estamos cerrando la puerta. Cuando oramos, abrimos la puerta a las cosas sobrenaturales. Abrimos la puerta a la dimensión donde Dios puede actuar en nuestra vida con libertad. El Señor prepara a Pedro para eso. Sube a la azotea como al mediodía para orar. Una hora que también los judíos usaban para orar. Y las casas tenían muchas veces esa azotea plana donde ellos podían ir y dedicar este tiempo a orar. Mientras estaba orando, dice que tuvo un gran hambre. Eso sí, nosotros sabemos, ¿no? Sin que nadie nos enseñe eso, ¿no? De repente nos da hambre. Y ahí, sin mucha preparación, nos llega esa ganas de comer. Y Pedro tuvo un gran hambre. No un poquito, no que quería comerse un taquito o algo, tenía un gran hambre. Le viene una hambre grande y pide por favor que le preparen algo, y mientras él está esperando que le preparen esa comida, le sobrevino un éxtasis. Llegó un momento en la vida de Pedro como en aquel instante como que perdió contacto con todo lo demás y solamente quedó enfocado en algo que Dios le quería decir. Es importante que tengamos momentos donde realmente nos enfoquemos o nos podamos enfocar en Dios sin importarnos nada que está alrededor. A veces Dios nos quiere hablar y estamos tan preocupados de lo que nos rodea que no podemos brindarle a Dios toda nuestra atención. Y no podemos escuchar lo que realmente Él nos quiere decir. Él mira el cielo abierto que le da un mensaje difícil de entender y mucho más difícil de obedecer. Él mira como una gran sábana atada en sus 4 puntas. Y dentro de aquella sábana había animales de toda clase. Para los judíos habían animales limpios y habían animales inmundos. Pues había ahí de toda clase de animales, bajado esto a la tierra. Y oye una voz, Pedro, que le dice, mata y come. La orden que Dios le da es difícil para Pedro de aceptar, es difícil de obedecer. Levántate, Pedro, y mata y come. Y Pedro no sabe qué hacer. Entonces el versículo 14 dice, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro entiende que la visión viene de Dios porque le llama Señor. Y aquí hay una
una contradicción en Pedro, porque le dice, Señor, no. No, la voz le dice, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, pero a la vez le dice, no. Y yo creo que ese es un conflicto que tenemos muchas veces los cristianos, que reconocemos que es Dios que nos está hablando, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Pedro tenía razones, prejuicios o lo que él conocía de Dios que le impedía hacerlo, pero está escuchando la voz del Señor y reconoce que es el Señor, pero le dice no. No sé si alguna vez te has sorprendido diciéndole a Dios no y poniendo justificaciones, razones por las cuales no hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Le dice, no voy a hacerlo, nunca lo he hecho. Tú sabes que la religión, la misma religión que he recibido de ti, no me lo permite. Él había sido obediente a las leyes de Moisés y no va a dejar de serlo en este momento. La voz tiene que venir la segunda vez, con una nueva información, con una nueva aclaración, y le dice, tú no llames común o inmundo lo que el Señor ha limpiado. Todo esto ha sido limpiado por Dios, ya no es impuro o inmundo. Ya no lo llames común. 3 veces le habló Dios a Pedro por medio de aquella voz, y la sábana fue recogida en el cielo. Pedro estaba asombrado, tratando de entender de qué se trataría esta visión. Y pronto Dios le iba a aclarar de qué se trata. Mientras él estaba pensando, los hombres que Cornelio había enviado preguntando por Pedro llegaron a la puerta de la casa. Y dice, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Los hombres preguntan por Simón llamado Pedro. Mientras alguien los atendía allí en la puerta, Pedro pensaba en la visión y el Espíritu le habla. Creo que este es el momento en la vida, los momentos en la vida que debemos de buscar, cuando el Espíritu nos habla. Hay momentos, ¿sabe? Que podemos estar escuchando la palabra, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar cantando, podemos estar viviendo y no escucharlo, pero de pronto se nos hace claro y decimos, el Espíritu Santo me está hablando, Dios me está indicando lo que debo de hacer. El Espíritu Santo es el regalo más grande que tenemos de Dios, es que Él nos habla. Él nos habla. Y debemos de estar atentos. Señor, permíteme estar atento a la voz tuya cuando tú me quieres hablar. Y no dudes. El consejo es para nosotros, no dudemos de hacer aquellas cosas que el Espíritu nos está indicando hacer. Señor, déjame tener mi oído atento a la voz tuya. 3 hombres te buscan, levántate, baja a recibirlos y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Todo empieza a ser claro para Pedro. Una nueva y poderosa experiencia en Cristo está a las puertas. Algo muy especial y muy grande va a pasar en la vida de Pedro. Y hasta allí el Señor ha preparado el escenario y el corazón de Pedro está ahora listo para el siguiente paso. Nosotros deberíamos de darle gloria a Dios. Por eso leí en algún lado que la vida cristiana no solamente consiste en llegar a algunas metas, sino mantenernos caminando con la esperanza de que algo nuevo va a pasar. No solamente, porque a veces estamos nosotros pensando, bueno, ¿cuándo vamos a alcanzar esta meta? No, mientras la alcanzamos, Señor, estoy preparándome o estoy dejando que tú me prepares para alcanzarlo.
Yo doy gloria a Dios, porque la Biblia no se detiene aquí, la historia sigue adelante. Pero doy gloria a Dios porque hay una preparación. Mañana es viernes 9 de diciembre del año 2016. Y yo no sé qué es lo que va a pasar contigo o conmigo. Pero yo quiero oír la voz del Espíritu Santo que me diga, no dudes de hacer lo que yo te digo, porque yo estoy contigo. Y yo espero que mañana nosotros podamos tener una dulce y nueva experiencia con Dios. Yo no quisiera que mi vida sea una rutina de la misma cosa todos los días. Yo quiero ver la mano de Dios en mi vida. Yo quiero que el Señor abra nuevas puertas para mí. Señor, ¿en qué puedo ser útil? Aquí en el camino hay muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer. Y hay mucha gente trabajando. Y me gozo mucho. Yo veo personas sirviendo aquí de lindo corazón en la iglesia. Pero todavía hay mucho que hacer. Y muchos de ustedes quizás necesitan levantar la mano y decir, Señor, dirígeme, guíame. ¿Qué puedo hacer yo por esta casa? ¿Qué puedo hacer por mi casa? ¿Qué puedo hacer para bendecir estos días que vienen? ¿Qué puedo hacer para servirte a ti? Y mañana puede ser un día totalmente emocionante, totalmente nuevo, si abrimos el corazón y oramos a Dios. Yo aprendo de esta lectura sencilla, lecciones. Y déjeme compartir con usted en estos minutos que me quedan algunas lecciones que yo saco aquí para mi provecho. Espero que sean para tu provecho. Primero, debo de estar preparado para el próximo paso, para una nueva experiencia en Dios. Señor, de verdad, yo quiero una nueva experiencia en mi vida. Yo quiero tener algo digno de ser escrito, de ser anotado, de ser recordado mañana. Y quiero estar preparado, Señor. No quiero levantarme mañana y decirte, no puedo, Señor. Quiero estar preparado para hacer lo que tú quieres que yo haga. El segundo, no quiero acomodarme a una vida rutinaria viviendo de antiguas experiencias. Alguien nos dijo una vez que aquí en California viven muchos ex campeones. Gente que fueron campeones allá en su país hace muchos años. Yo le he contado a mucha gente que en una época de mi vida Dios me usó y que teníamos 7 discípulos y con 7 discípulos plantamos 25 iglesias en 5 años. Y diciendo eso el Señor me dice, ¿y qué? ¿Ahora qué? Eso ocurrió allá en los 80s. ¿Y hoy qué? Yo no quiero vivir de mis recuerdos. ¿Tú quieres vivir de tus recuerdos? ¿Tú quieres vivir de lo que hiciste hace unos años? ¿De las coronas que ganaste? ¿De los éxitos que tuviste? ¿De las oraciones que Dios te contestó? ¿O quieres vivir de una experiencia fresca, nueva? Es mejor estar peleando por una nueva batalla en la fe que gozarse mirando trofeos antiguos. Mejor pelear una nueva batalla hoy que ir a mirar todo lo que ganamos en el pasado. A veces nos gusta tener trofeos, nos gustaría hacer una estatua, un monumento de algo que pasó hace muchos años, pero ya eso no tiene mucho valor. Lo que tiene valor es una nueva pelea en el día de hoy para alcanzar una nueva victoria en el Señor. Amén. Dios me puede usar a mí o a cualquier otra persona a pesar de las circunstancias poderosas y negativas que le rodean, como a Cornelio. Cornelio estaba diseñado para ser un hombre de guerra.
Sin embargo, Dios lo convierte en un hombre piadoso. No, como que no hay mucha combinación entre un guerrero y un piadoso. No hay mucha combinación en un extranjero que está representando al gobierno, que tiene el poder, en alguien que está ayudando al país oprimido, dando ofrendas, dando limosnas. Pero Dios lo usa. Dios puede usar a cualquier persona. Para el Señor no hay ninguna persona tan dura que Él no pueda ablandar y usar. No sé si usted piensa que usted es muy duro o usted dice esa persona es muy dura. Para Dios no hay ninguna persona dura que Él no pueda ablandar. Amén. No hay ninguna persona dura que el Señor no pueda ablandar. Amén. Eso debe llenarnos de ánimo. Sí, hay mucho que hacer. Hay personas muy duras, hay personas que parecen imposibles, pero Dios tiene poder para transformar a esas personas, ¿verdad? Yo y todas las personas y yo tenemos espacio y tiempo para orar y para hacer buenas obras, aunque estemos muy ocupados y comprometidos con nuestros trabajos y obligaciones. No importa cuán ocupados y comprometidos estemos, podemos hacer espacio para orar y para hacer buenas obras. No hay excusa para decir estoy muy ocupado. Y realmente Dios le encanta usar personas ocupadas. Ojalá que estemos muy ocupados y que oigamos la voz de Dios que nos dice, te necesito, y que podamos decirle al Señor, voy a hacer lo que tú me pides. Como Cornelio. Que podamos sacar este tiempo. Las oraciones y las buenas obras pueden abrir las puertas a lo sobrenatural. Si no oro y si no tengo ánimo de dar para Dios, probablemente mi vida se vuelve una vida ordinaria, natural, de la tierra. Cuando oro y empiezo a obedecer a Dios, la vida mía se abre a algo sobrenatural de parte de Dios. Queremos ver la mano de Dios en nuestra vida. Dios me ayuda a vencer. Oiga, y esto creo que Dios le puede ayudar a cualquiera a vencer todo prejuicio racial, religioso, político, económico y de cualquier otro índole para que pueda hacer su voluntad. Dios nos ayuda a vencer todo prejuicio. El ser humano fácilmente se hace prejuicioso y hay cosas en su mente que le impiden caminar para hacer la voluntad de Dios. Dios nos ayuda a vencer todo prejuicio. Pedro tuvo que sufrir un cambio, una transformación en su mente, en su corazón, para poder aceptar ir con aquellos hombres, ir a hablarle a un gentil. Tenemos que dejar que Dios nos cambie para poder superar barreras. A veces nos cuesta hablarle a los ricos o a los pobres, o a los de otra nacionalidad o a los de otro idioma. Nos cuesta acercarnos a gente, tenemos prejuicios, pero Dios puede romper esos prejuicios. Y Dios nos puede llevar a los lugares donde pensábamos que no podíamos llegar. No hay ninguna situación o cosa que Dios no pueda transformar para su bien. No hay nada que Dios no pueda transformar para su bien. En estos días queremos ver ciudades, queremos ver naciones, queremos ver situaciones transformadas y Dios tiene poder para eso. Dios tiene poder para transformar. Cuando Dios nos da una orden, aunque sea difícil de entender o de obedecer, lo mejor es hacerlo. Cuando Dios me da una orden, lo mejor que debo hacer es obedecerla. Y la otra cosa que aprendo es que necesitamos estar atentos para oír la voz del Espíritu. No es como que andamos ahí haciendo las demás cosas y Dios, tú sabes dónde yo estoy y cuando
Cuando quieras me hablas, pero estoy viendo la tele, estoy entretenido en un montón de cosas. Señor, tú sabes dónde estoy, háblame. No, tenemos que disponer nuestro corazón para oír a Dios y oír su atención. Hoy podemos orar al Señor para que seamos sensibles a la voz de Dios y poder hacer lo que Él nos pide. ¿Por qué no oramos un momentito aquí? Y le pedimos a Dios eso. Señor, háganos sensibles a ti. Háganos sensibles a tu voz. Señor, en esta noche, cada uno de nosotros aquí tenemos diferentes asuntos, problemas, dificultades, retos, llamados, dones, ministerios. Y queremos ser sensibles a ti. El mundo, las circunstancias nos quieren endurecer, nos quieren atrapar. Y solamente tú nos puedes ayudar, Señor, a ser sensibles. Guíanos, Señor. Toca nuestro corazón en esta noche, Señor. Toca nuestra vida con tu presencia, con tu amor, con tu gracia, Señor. Y que nuestros oídos y nuestros ojos puedan ser abiertos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ministra nuestro corazón, Señor. Escúchanos. Te necesitamos, Señor. Queremos ser sensibles a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor.